Es el momento de abrir nuestra mente y corazón, para que juntos comencemos a vivir en bendición, en oración y en victoria. Me levanto hoy. La dosis diaria. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de La Dosis Diaria, el podcast donde discutimos temas desde distintas perspectivas, pero que hoy tendrá un cambio repentino con la mirada puesta en la ciencia y en la evidencia. Hoy tenemos un tema muy importante y lamentablemente muy actual. Así es, Isabela. Hoy hablaremos sobre el caso de Daniel Opera, un joven que tras comenzar a consumir marihuana en exceso y combinarla con alcohol, sufrió un accidente que cambió su vida. Nos acompaña un experto para analizar cómo las sustancias que consumió pudieron haber influido en su capacidad para reaccionar. Y en última instancia, en el accidente también profundizaremos en los aspectos químicos, biológicos y físicos de las sustancias implicadas. Exacto, Camila. Y para ello tenemos con nosotros al doctor Daniel Piomeli, un experto en toxicología y farmacología, que nos ayudará a entender mejor estos efectos. Bienvenido, doctor Piomeli. Muchas gracias. Es un placer estar aquí. Espero que nuestra conversación sirva para arrojar luz sobre los riesgos asociados con el consumo de sustancias como el alcohol y la marihuana, y cómo estos pueden afectar nuestra salud y nuestras decisiones. Para contextualizar a nuestros oyentes, el caso de Daniel Opera es uno de muchos que nos muestra cómo el consumo excesivo de sustancias puede tener consecuencias trágicas. Daniel comenzó a consumir marihuana en su adolescencia, después del colegio. Con el tiempo, su consumo aumentó hasta que una noche combinó marihuana con alcohol. Esa noche sufrió un accidente automovilístico en el que perdió el control del vehículo y colisionó con otro automóvil. ¿Cómo pudieron haber influido esas sustancias en la capacidad de reacción, doctor Piomeli? A ver, Camila, el consumo de marihuana y alcohol en combinación puede tener efectos profundamente debilitantes en el sistema nervioso central. Ambos actúan como depresores del sistema nervioso, lo que significa que disminuyen la actividad cerebral, afectando áreas claves como la coordinación motora, el juicio y la capacidad de reacción. La marihuana contiene tetrahidrocannabinol, THC, que afecta el sistema endocannabinoide, mientras que el alcohol reduce la actividad en el cerebro y en el sistema nervioso autónomo. Cuando un individuo consume estas sustancias en exceso, como parece ser el caso del joven Daniel, la capacidad para realizar tareas complejas como conducir se ve severamente comprometida. La falta de reacción ante un peligro inminente podría haber sido el resultado directo de esa combinación de sustancias, lo que provocó el grave accidente. Hablando de la marihuana y el alcohol, doctor Piomeli, ¿cuál es la dosis máxima recomendada para que una persona de 70 kilogramos, como Daniel en este caso, esté dentro de un rango seguro? ¿Y qué pasa cuando se llega a una sobredosis? Bueno, por supuesto que lo que es el peso de una persona influye mucho en lo que es la sobredosis. Para el caso del alcohol, la dosis máxima recomendada varía dependiendo de varios factores, pero en general, para un hombre de 70 kilogramos, como lo es Daniel, no se debería exceder de 40 a 50 gramos de alcohol puro por día, lo que equivale a unos 4 o 5 grados estándar. En el caso de la marihuana, la dosis es más complicada de medir debido a que depende de la concentración de THC en la sustancia, pero en general, una dosis moderada podría ser entre 5 a 10 miligramos de THC, mientras que dosis mayores a 20 miligramos pueden causar efectos no deseados, como paranoia, ansiedad o alteración severa de la coordinación. En cuanto a la sobredosis, es más fácil alcanzar a un nivel peligroso con el alcohol. El alcohol en exceso puede deprimir el sistema nervioso hasta el punto de un coma etílico. En cambio, la marihuana rara vez causa una sobredosis fatal, pero puede generar efectos psicoactivos severos que afectan la capacidad de tomar decisiones. Entonces, ¿cómo fue que Daniel pudo llegar a un estado tan grave, considerando que las dosis de marihuana y alcohol que mencionas, aunque son altas, no necesariamente son letales por sí solas? Esto se debe a que la combinación de marihuana y alcohol puede ser particularmente peligrosa, porque ambas sustancias potencian los efectos de la otra.
Es probable que Daniel estuviera bajo los efectos combinados de una cantidad significativa de ambos, lo que inhibió aún más sus reflejos y capacidad de juicio. Es importante recordar que el cuerpo tiene un límite para metabolizar esas sustancias, y cuando se superan esas capacidades es cuando ocurren accidentes graves. Ahora pasemos a lo biológico. ¿Qué tipo de biomoléculas son el THC en la marihuana y el alcohol? ¿Y cómo afecta la dosis al proceso de degradación en el cuerpo, doctor? El THC es un cannabinoide, es decir, un compuesto que actúa sobre el sistema endocannabinoide del cuerpo, que está involucrado en una variedad de funciones, como la memoria, el apetito y la regulación del dolor. El alcohol, por su parte, es una pequeña molécula que se metaboliza principalmente en el hígado, mediante las enzimas alcohol deshidrogenasa y el aldehído deshidrogenasa. Ambas sustancias compiten por los mismos sistemas enzimáticos en el cuerpo y cuando se consumen en grandes cantidades pueden saturar estos sistemas. El alcohol, por ejemplo, se metaboliza más lentamente cuando se consume en grandes cantidades, lo que aumenta el riesgo de intoxicación. ¿Existen enzimas que ayuden a regular estas sustancias en el cuerpo? ¿Y en algún momento estas sustancias desaparecen o se acumulan de forma peligrosa? Por supuesto que sí, Camila. Como mencioné, el cuerpo utiliza enzimas específicas para procesar tanto alcohol como el THC. Sin embargo, cuando la dosis es alta, el cuerpo puede verse incapaz de eliminar estas sustancias eficientemente, lo que lleva a una acumulación en el organismo y a efectos prolongados. En casos extremos, la intoxicación puede durar más tiempo y dañar órganos como el hígado o los pulmones, además de alterar el sistema nervioso. Hablemos de física. Sabemos que Daniel está bajo los efectos de estas sustancias, claramente, como lo hemos discutido al momento del accidente. En términos de física, ¿cómo afectaron las fuerzas en ese accidente? ¿Cómo influyó la marihuana y el alcohol en su capacidad para reaccionar ante las fuerzas involucradas? Qué interesante lo que me planteas, Isabela, y con mucho gusto te lo voy a explicar. El accidente en sí involucra una serie de factores físicos que están estrechamente relacionados con las leyes de la física. Primero, tenemos la fuerza de fricción entre las ruedas del automóvil y el piso. Si el piso estaba seco, la fricción debería haber sido relativamente alta. Pero si Daniel no fue capaz de aplicar los frenos con suficientemente anticipación debido a los efectos de las sustancias, esto habría aumentado la distancia de frenado y por lo cual la magnitud del impacto. En términos de las leyes de Newton, podemos ver que la primera ley, que establece que un objeto en reposo tiende a permanecer en reposo, explica por qué Daniel pudo no haber reaccionado ante el peligro a tiempo. Bajo la influencia de estas sustancias, su capacidad para percibir el peligro y tomar decisiones rápidas se vio gravemente afectada. Además, la segunda ley de Newton, que dice que la aceleración de un objeto depende de la fuerza neta aplicada y su masa, se aplica en la medida en la que el coche aceleró hasta el punto del choque. En cuanto a la ley de Hooke sobre elasticidad, en este caso, podemos imaginar cómo las estructuras del automóvil, como el chasis, los cinturones de seguridad, se deformaron al impactar con el otro vehículo. La energía cinética del vehículo se transformó en deformación de los materiales involucrados. Entonces, ¿cómo pudo Daniel haber prevenido el accidente? La respuesta es sencilla, Camila. Si Daniel no hubiera consumido marihuana y alcohol, su tiempo de reacción habría sido mucho más rápido y probablemente habría tenido la capacidad de aplicar los frenos a tiempo para evitar el impacto o reducir la velocidad antes de la colisión. Además, la combinación de sustancias pudo haber afectado su juicio, llevándolo a tomar decisiones incorrectas como no calcular bien la distancia o no anticipar las condiciones del tráfico. Bueno, un tema complejo y diverso de hoy, digámoslo así. Hemos hablado de la química, la biología y la física, de cómo el alcohol y la marihuana afectan al cuerpo humano y cómo esas sustancias influyeron en el accidente de Daniel. Así es, Isabela.
Y lo más importante es recordar que el consumo de estas sustancias tiene efectos peligrosos en la capacidad de reacción y en el juicio. Es crucial que tomemos conciencia de estos riesgos. Efectivamente, el abuso de cualquier sustancia puede tener consecuencias muy graves. En este caso, fue Daniel el que pagó los platos rotos. No está mal consumir de vez en cuando y de manera moderada. Sin embargo, la falta de conocimiento y responsabilidad puede conducir a un camino oscuro lleno de adicciones y con un posible final trágico, tal como el joven Daniel. Así es, doctor. Muchas gracias por su asistencia, por estar acá y por su lindo mensaje. Y sin más que decir, nos vemos en el próximo capítulo de La dosis diaria.